Según el gráfico ABC, ABCD es un rectángulo. Si PB es igual a 8, BQ es igual a 15, calcule la suma de inradios de los triángulos PAD. Bien, me piden hallar este inradio X y el inradio del triángulo DCQ y el radio de esta otra circunferencia. Muy bien, te piden calcular X más Y. Para ello, dado que tenemos acá un rectángulo, 90 grados, estas longitudes, ¿no? A1, A2, A1 más A2 vale 8, B1 más B2 es igual a 15, pero B1 lo podemos trasladar acá, dado que esto es un rectángulo. Si él es A2, esto vale A2. Esta hipotenusa, si le llamamos C1 y esta C2, entonces toda la hipotenusa es C1 más C2, pero note usted que como esto es 8, este es 15, triángulo pitagórico de 8, 15 y 17, ¿no? O sea que toda esta longitud es igual a 17. Entonces vamos a aplicar el teorema de Poncelet para cada uno de estos triángulos rectángulos. Muy bien, si aplicamos acá el teorema de Poncelet en el triángulo rectángulo PAD, A1 más B1 es igual a C1 más 2X. Y en el triángulo rectángulo DCQ, A2 más B2, A2 más B2 es igual a C sub 2 más 2 veces Y. Entonces lo que vamos a hacer es sumar estas dos expresiones miembro a miembro. A1 más A2 es igual a 8, más B1 más B2 que es igual a 15. Y esto es igual a C1 más C2 que es igual a 17, más 2X más 2Y. 2X más 2Y es igual, acá estaría quedando 2, 6, ¿no es cierto? Esto vamos a restar, por lo tanto, acá la suma de ambos inradios es igual a 3 unidades. En el gráfico se muestran dos circunferencias inscritas en los cuadriláteros ABMN y MCDN respectivamente, donde AB es igual a 3, CD es igual a 6, BC más AD es igual a 24. Se nos pide que calculemos la longitud del segmento MN. Okay. En esta situación vamos a suponer que BM es igual a M1 y MC que es igual a M2, que es igual a M2. Se nota que M es igual a M1 más M2. Por acá, que AN sea igual a N1 y que ND sea igual a N2. Entonces CN es igual a N1 más N2. Y que la longitud que nos piden calcular acá, MN, que sea de variable igual a X. Entonces decimos, ¿no? En este primer cuadrilátero, usando el teorema de Pitot, 3 más X es igual a M1 más N1. Y en este otro cuadrilátero, usando el teorema de Pitot, 6 más X es igual a M2 más N2. Sumas y se forma M1 más M2 que es igual a M y N1 más N2 que es igual a N, ¿no? Reemplazas 24, despejas y X te sale 7,5. En el gráfico, calcule X. Tenemos acá 120, 100 grados. Lo que vamos a hacer es completar acá un cuadrilátero inscrito en la circunferencia. Sabemos que los ángulos opuestos en el cuadrilátero inscrito son suplementarios, entonces este ángulo debe ser de 60 grados. Y en este otro cuadrilátero inscrito, los ángulos opuestos son suplementarios,
Finalmente, en este triángulo, la suma de los tres ángulos debe ser 180, él es 40, y ahí nos queda el valor de x. Del gráfico calcule PQ, me dan de dato 60 grados, y esta relación de ángulos de 2 a 3. Bueno, la idea es calcular este ángulo, porque el arco que me piden es el doble por ángulo inscrito. Puedo notar por arco capas que este ángulo es igual a 3 teta. 3 teta, entonces lo que me piden hallar es igual a 6 teta. Entonces el problema consiste en calcular teta, ¿no? Luego ya con eso puedo saber cuánto es la medida del arco PQ. Para ello vamos a utilizar acá el ángulo de dato, que es de 60 grados. Como son dos circunferencias secantes, voy a trazar la cuerda común, terminándose de formar este cuadrilátero inscrito en la circunferencia. Los ángulos opuestos acá, el ángulo interior opuesto a este ángulo exterior, son iguales. Entonces, si él es 60, por arco capaz se sabe que 5 teta debe ser igual a 60 grados, y acá teta es igual a 12 grados. Si teta vale 12 grados, la medida del arco PQ es 6 por 12, eso es 72 grados sexagesimales. Según el gráfico, los cuadriláteros A, B, C, D, E, A, C, D, E son inscriptibles. Si HC es igual a B, todo esto de acá me vale B. En tanto que HE vale A, calcule BC. Bueno, si me están indicando que los cuadriláteros ABCD y ACD son inscriptibles, los puntos A, B, C, D y E también son concíclicos. Es decir, deben ubicarse sobre una misma circunferencia, que en este momento voy a trazarla. Muy bien, entonces ahí tenemos ya la circunferencia que contiene a los puntos A, B, C, D, E, ¿no? Entonces hay que notar también de que esta línea es perpendicular a este lado, ¿no? Y esta otra línea es perpendicular acá a este lado. Es una situación muy importante, ¿no? Que vamos a estudiarla con más detalle en un tema titulado Puntos notables. Pero por ahora vamos a ir adelantando, ¿no? Lo siguiente. Vea usted, cuando tienes una circunferencia, ¿no? Y el triángulo acá inscrito en la circunferencia, cuando trazas la altura acá y trazas esta altura, primero el punto de acá se llama ortocentro del triángulo. Segundo, este segmento y este otro siempre son iguales. Igual acá, este segmento y este otro siempre son iguales, ¿no? ¿Cuál es la razón? Lo que pasa es que si tú acá, por ejemplo, ¿no? A este ángulo le pones teta, este es 90 menos teta, 90 menos teta, teta, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si él es teta, este arco vale 2 teta y en consecuencia, al trazar esta cuerda, notarás que este ángulo vale teta. Eso nos deja observar
que este triángulo de acá es isósceles. En ese triángulo, este segmento es igual a él, ¿no? Y también, en consecuencia, estos dos segmentos son iguales, ¿eh? Análogamente, mira, si él es teta, ¿no? Al trazar esta cuerda, te darás cuenta que esto también vale teta. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Entonces, este segmento es igual a él. Eso vamos a aplicar dentro de este triángulo. Tienes altura, altura. Entonces acá este segmento y este otro son iguales. Entonces, por diferencia, la longitud de este segmento será BE menos A. Y también habíamos visto, ¿no?, que dentro de este mismo triángulo, para esta otra altura, este segmento y él son iguales. Eso implica que el siguiente triángulo es isósceles. Bueno, entonces, por lo que hemos conversado también, ese triángulo es isósceles, ¿no? Si no lo corroboramos, si él es teta, teta, 90 menos teta, 90 menos teta, teta, ahí está, la altura, ¿no? También es bisectriz, punto medio, y este segmento es igual a él. Eso quiere decir que X es igual a B menos A. En un trapecio isósceles está circunscrito a una circunferencia donde las bases de dicho trapecio miden 2 y 8. Calcule la longitud de una de sus diagonales. Ya. Primero vamos a aplicar el teorema de Pitot, que indica que la suma de estos lados es igual a la suma de estos lados, ¿no?, en todo cuadrilátero circunscrito. Si acá tienes 8 y 2 son 10, la suma de estos dos lados es 10, pero como son iguales, cada uno me vale 5. Por otro lado, cuando usted tiene un trapecio isósceles, ¿ya?, vea que tiene que ser isósceles. Vamos a ponerles base A y B. Al trazar esta altura, resulta que este segmento de acá lo puedes calcular como la semidiferencia, siempre y cuando el trapecio sea isósceles, si no, no vale, ¿eh? Y la longitud de este otro segmento lo puedes calcular como la semisuma de la base del trapecio, siempre y cuando el trapecio sea isósceles, si no, no vale. Entonces, en el problema vamos a aprovechar eso trazando esta altura, porque recuerda que nosotros nos piden hallar es la diagonal del trapecio. Este segmento es la semidiferencia 8 menos 2, 8 menos 2 entre 2, eso es 3. Se nota que acá tienes el triángulo de 3, 5 y 4. Bueno, si él es 8 y él es 3, acá me está restando 5. Finalmente, en este triángulo rectángulo, por teorema de Pitágoras, X debe ser igual a raíz cuadrada de 16 más 25. Eso es raíz cuadrada de 41. Desde un punto P se trazan las tangentes PA, PB y la secante PSS, donde S pertenece al segmento PC. Además se ubica M en el arco AC, tal que BM interseca a CS en Q. Si la medida del ángulo MCA es igual a la medida del ángulo APC, ahí está, 2 teta, y estos son iguales a 2 veces la medida del ángulo BPC. Teta, 2 teta, 2 teta. Calcule la razón entre la medida del ángulo AQM, muy bien, acá piden hallar
X sobre la medida del ángulo BPC, o sea, teta. Eso es lo que piden allá. Lo que vamos a hacer acá es unir los puntos de tangencia y notar por arco capaz que este ángulo mide 2 teta. Si nos damos cuenta, en este cuadrilátero también se está cumpliendo la propiedad del rebote. Eso indica que este cuadrilátero es inscriptible. Entonces, si él es teta, choca en este lado, rebote y debe aparecer acá. Vemos que X es igual a la suma de estos dos, o sea, 3 teta sobre teta. Esa es la solución. Según el gráfico, la medida del arco AP es igual a la medida del arco PB. Calcule la medida del arco BC. Si en este caso nosotros trazamos la cuerda común, podrás notar por ángulo inscrito en esta circunferencia que este ángulo mide X medios y que este otro ángulo mide teta medios. Y ahí podemos observar que teta medios más X medios es igual a 32, ¿no? Entonces, para hallar X necesito conocer teta. Para ello, nota también lo siguiente, ¿no? Vamos a buscar el cuadrilátero inscriptible. Acá, mira, si este ángulo le ponemos una variable que sea beta en esta circunferencia, entonces tenemos que todo este arco de acá es el doble, 2 beta, y también en esta misma circunferencia este ángulo mide beta. Ahora, si vamos a esta otra circunferencia, dado que este ángulo mide beta, entonces este arco es el doble, 2 beta. Y si este arco vale 2 beta, al trazar esta cuerda, por ángulo inscrito, este ángulo debe ser beta, ¿no? Igual a él. Entonces estamos observando que acá tenemos el cuadrilátero es, ¿no?, inscriptible, puesto que está cumpliendo con el rebote. Entonces este teta que está acá choca en este lado, rebote y va a aparecer acá, ¿no? Entonces notamos que teta es igual a 32 grados, ¿no? Vamos a reemplazar acá X medios más teta medios, que sería 16, es igual a 32. X medios es igual a 16, entonces X vale 32. Y esa sería la respuesta. En una circunferencia se trazan los diámetros perpendiculares AB y CD. Por C se traza una recta L tangente a la circunferencia, y en el arco de B se ubica el punto D, de manera que E, B y G son colineales, donde G pertenece a la recta L. La medida del arco EB es de 70 grados hexagesimales y AE interseca a DC en F. Calcule la medida del ángulo AFG. Se nos pide calcular la medida de todo este ángulo. Ya. Muy bien, lo primero que podemos notar acá es el 90 grados, dado que él es centro de la circunferencia y él es punto de tangencia. Para hallar X también notemos que como él es diámetro, este es 90, ¿no? Y
Este cuadrilátero de acá, podemos observar, es inscriptible, ¿cierto? Puesto que los ángulos opuestos son suplementarios. Tengo una diagonal, podría trazar la otra, y sí, es bastante conveniente porque a la hora de trazar la otra diagonal de ese cuadrilátero, nota que dado que este arco mide 90 grados, este ángulo mide 45 grados, aplicamos el rebote, este es 45, triángulo, rectángulo, notable, este es 45 grados, pero también, dado que él es 70 grados, de la mitad 35, como es 90, esto debe ser 55 y finalmente x debe ser la suma. 55 más 45, eso me da 100 grados 6 hexagesimales. Se tiene un polígono convexo de 8 lados, circunscrito a una circunferencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si las longitudes de sus lados están en progresión geométrica de razón K. Entonces el primer lado, que sea por ejemplo de longitud A, el segundo lado será el por la razón, luego por la razón, luego por la razón, luego por la razón otra vez acá por la razón, otra vez acá por la razón y otra vez acá por la razón. Esta es una progresión geométrica de razón K. Se nos pide calcular K al cuadrado más 3K. Ya. Acá es conveniente recordar el teorema en realidad de Poncelet, pero el teorema de Pitot, pero generalizado. Eso consiste en lo siguiente, mira. Si usted tiene una circunferencia acá y un polígono circunscrito, pero de tal manera que el número de lados sea un número par, ¿ya? O sea, acá tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados ahí, es un número par. Entonces se cumple que la suma entre las longitudes de los lados de orden, digamos, ¿no?, de manera alternada, es igual a la suma entre las longitudes de los otros lados, tomado en forma alternada. Quiere decir que A1 más A2 más A3 es igual a B1 más B2 más B3. ¿No? Esto se puede demostrar, ¿no? Este segmento es igual a él, este segmento es igual a él, hasta acá. De igual manera, pues, ¿no? Este segmento es igual a él, este segmento es igual a él. Entonces vemos que la suma de estos dos es igual a la suma de él con parte de B3 y B2, y luego ya como este segmento es igual a él, este segmento es igual a él, entonces la suma de estos dos es igual a 3, finalmente la suma de estos tres es igual a la suma de los otros tres. Esto, repito, se cumple siempre y cuando el polígono tenga un número par de lados. Si el número de lados no es par, entonces no se va a cumplir. Esta generalización del teorema de Pitot, podemos plantear acá que la suma de los lados, vamos en orden alternado, ¿no? De manera alternada, puesto que el número de lados es un número par. Yo tengo que A por K al cuadrado, ¿no?, más A por K a la cuarta, más A por K a la sexta, es igual a A
por k a la séptima más a por k más a por k al cubo y más a por k a la quinta, ¿no? Es evidente que a se va a simplificar, pero acá también, ¿no? Acá tienes que observar lo siguiente. ¿Ve? Factorizo acá. Aquí tengo 1 más k al cuadrado más k a la cuarta más k a la sexta, que va a ser igual. Si usted factoriza acá, ahí te queda. De esto te queda 1, ¿no? Y acá te queda k al cuadrado. Y acá te queda k a la cuarta. Y acá te queda k a la sexta. Y justamente todo esto es igual a él. Simplificamos. Y está quedando que k es igual a la unidad. Luego, lo que nos piden hallar, que es k al cuadrado más 3k. Esto será 1 más 3, o sea, 4. Esa es la respuesta. En la siguiente figura, A, B, C, D son un cuadrado, calcule teta, este 2 teta, 45. Este ángulo mide, como ya hemos visto, dado que es un cuadrado, 45 grados. 45 grados, como acá se está verificando el rebote, se nota pues que este cuadrilátero es inscriptible, ¿cierto? Entonces 790. El ángulo acá también mide 90. Y como el ángulo acá mide 90, ya tenemos una diagonal. Voy a trazar la otra diagonal en este cuadrilátero, que también es inscriptible. Aplico el rebote. 2 teta ahí, ¿no? Y como tengo acá la diagonal del cuadrado, le aplicamos simetría en el cuadrado. Esto vale 2 teta. Como todo esto vale 90, 3 teta es igual a 45 grados. Por lo que teta es igual a 15 grados 6 decimales. Según el gráfico, calcule la medida del ángulo PAC. Calcule la medida de todo este ángulo. Ya. Pero si te das cuenta, como es 90-90, vamos acá a trazar este segmento para así de esta manera darle forma a este cuadrilátero inscriptible. Inscriptible porque está cumpliendo con el rebote, ¿no? 90-90. Entonces, si este ángulo le pones alfa, choca, rebota y aparece acá. En el triángulo rectángulo tienes acá la altura. Si le es alfa, tú sabes muy bien que este de acá también es alfa. Pero como este es 90-90, al trazar esta otra línea, podrás notar que este otro cuadrilátero también es inscriptible, ¿no? Porque está cumpliendo con el rebote. Entonces este alfa es un ángulo interior, lo trasladamos acá, es igual a la medida del ángulo exterior opuesto a él. Ahora podrás notar también que este otro cuadrilátero es inscriptible porque el ángulo interior tiene igual medida que el ángulo exterior opuesto a él. Entonces, si usted acá le traza, porque ya tienes una diagonal, le traza acá su otra diagonal, ahí puedes aplicar el rebote. Puedes aplicar el rebote, puedes decir acá que este ángulo, ¿no es cierto?, choca, rebota y va a aparecer acá. Pero también notará usted que este cuadrilátero también es inscriptible, ¿cierto? Voy a sombrearlo. Entonces tenemos acá que este cuadrilátero también cumple con el rebote, es inscriptible. Entonces este ángulo que acá mide, le hemos puesto phi, choca, rebota y va a aparecer acá. Acá también es phi. Y vemos que este ángulo también es igual a él. ¿Eso qué indica? ¿No? Que este cuadrilátero también es inscriptible, ¿no? También vamos a sombrearlo. Entonces, debido a que este ángulo es igual a él, notará usted que este cuadrilátero también es inscriptible. Eso quiere decir
que si él es alfa, primero el ángulo exterior, es igual a la medida del ángulo interior opuesto a él, ¿no? Y eso es justamente lo que el problema nos está pidiendo calcular, que es el valor de alfa. Pero también notarás que acá hay un rebote, quiere decir que 6θ es igual a 90, ¿no? Entonces acá planteamos 6θ igual a 90, de ahí que θ me vale 15 grados, ¿no? En el triángulo APC, ¿no? En el triángulo APC planteamos que 6θ más 4θ más alfa es igual a 180 grados. Esto es 10θ más alfa igual a 180. Pero θ vale 15. Entonces sería 150. Por lo que alfa solito me vale 30 grados 6 decimales.